Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La palabra de Dios nos dice que lo que envenena al ser humano, lo que envenena su cuerpo, no es lo que entra por nuestra boca, sino lo que sale de ella. Nuestro Señor Jesucristo en ocasiones nos dice que las cosas que hacen daño, las cosas que nos hacen daño a nosotros como seres humanos, no son las cosas que nosotros comemos o lo que ingerimos, sino lo que sale de nuestra boca. De esto te quiero hablar hoy. Ya te lo digo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como te iba diciendo, el título de hoy es No es lo que entra, sino lo que sale. La palabra de Dios nos dice que lo que entra al ser humano no es lo que envenena al ser humano, sino lo que sale por nuestra boca. Lo dice nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar sobre este tema y está específicamente en el libro de Marcos capítulo 7. A lo largo de este capítulo está escrito el tema que te quiero traer hoy, ¿no? Y te hago un pequeño resumen. A nuestro Señor Jesucristo le dicen que por qué los apóstoles, sus apóstoles, comen el pan sin lavarse las manos. Tenían las manos sucias y comían pan. Entonces, pues para criticarlos, ¿no? Entonces nuestro Señor Jesucristo ahí les dice, es que lo que envenena al ser humano no es lo que entra por su boca, no es lo que come, haciendo limpio los alimentos, ¿no? Esto hablaba de los alimentos, sino lo que sale por la boca del ser humano es lo que envenena al ser humano. Entonces, ponemos énfasis en esto y analicemos esto un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo es que lo que envenena nuestro cuerpo no es lo que entra por nuestra boca? Ojo, hay que aclarar, la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo son palabras en espíritu y son verdad, ¿ok? Nuestro Señor Jesucristo está hablando de tu alma, de tu ser, ¿no? Porque obviamente sabemos que si vemos un frasco de veneno y nos lo tomamos, no, es posible que nos muramos, ¿no? No, porque Dios no puede ser tentado tampoco. Tenemos que también estar completamente conscientes de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí. Está hablando del alma, ¿no? O sea, lo que comemos, lo que podamos ingerir, no es lo que daña al ser humano, sino aquellas cosas que salen de nuestra boca porque salen de nuestro ser, de nuestro corazón, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado con esto. Déjame te explico lo que dice el Evangelio según Marco, el capítulo 14, perdón, el capítulo 7, versículo 14. Dice así. Y llamando así toda la multitud les dijo, oídme todo y entended. El énfasis que hace nuestro Señor Jesucristo acá dice, oídme todo y entended. Y sigue diciendo, no hay fuera del hombre que entre a él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Termina acá, esto es en Mateo capítulo 7, específicamente el versículo 15 y 16. Nuestro Señor Jesucristo aquí declara y nos dice que lo que entra, no hay nada que pueda envenenar al ser humano que esté fuera, que pueda entrar por la boca. Porque eso que entra por la boca lo comemos, lo digerimos y lo botamos después en el baño, en la letrina. Eso no puede hacer daño al ser humano. Hablando de su alma, de su espíritu, no lo puede afectar. Pero lo que sale de nuestra boca, como la ira, la rabia, la contienda, una situación fuerte, una persona que habló muy mal de ti, comiences tú a vociferar y hablar mal de esta persona, o situaciones adversas, situaciones fuertes en tu vida y comiences a proclamar, qué sé yo, con tu boca, enfermedades, ¿no? No quiero caer en la tendencia al positivismo, pero en la palabra de Dios también nos dice que en nuestra boca tenemos palabras de vida y palabras de muerte. Nosotros tenemos que también educar lo que decimos, ¿no? Con nuestra boca. El poder hablar palabras de vida, ¿no? A la hora que alguien te hiera, la palabra de Dios nos dice que el que te maldice, bendícelo, y el que te roba, te ultraja, ora por él. Estas cosas desarman al enemigo, desarman estas situaciones negativas que tienes en tu vida.
Entonces comienzas a proclamar con tu vida palabras de vida y no de muerte, ¿no? Acuérdate, lo que envenena el ser humano no es lo que puedas comer, sino aquellas cosas que en situaciones de amargura o de rabia puedas salir por tu boca sin refrenar tu lengua. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hablamos, ¿no? Con esto no quiero decir que a la injusticia no se le puede llamar injusticia, sí. A la injusticia y a la malo se le llama malo. Quiero que no separemos ni nos vayamos por otra vía, sino hablar las cosas que realmente edifican nuestra vida, ¿no? Como hay personas que le dan comentario mucho a enfermedades bueno, hay personas que dicen, no, sí, eso que le comentas, ¿no? Le comentas sobre un tipo de enfermedad o que está padeciendo un familiar tuyo o que te sientes tú un poco mal y viene una persona y te dice, no, sí, eso le pasó a un amigo mío y se murió a los 3 días. O sea, nosotros tenemos que saber controlar las cosas que decimos, pensar, esto es la madurez y sobre todo la madurez cristiana, ¿no? Fíjense lo que digo aquí. Nuestro Señor Jesucristo aquí, con lo que le acabo de leer, Él llama la atención y dice, oídme todos y entended. Cuando Él dice oídme todos y entended, están poniendo énfasis en lo que viene. Él está poniendo una pauta y dice, oídme todos y entended. Él está poniendo énfasis aquí. Prepárate lo que te voy a decir, oídme, está atento. Él nos dice que no hay nada en este mundo que pueda entrar por nuestra boca y envenenar al ser humano o contaminarlo. Estas palabras son espíritu, ¿okay? Es lo que quiero que entendamos. Estas palabras son espíritu y son verdad. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de nuestro espíritu. Cuando nosotros comemos algo, no hace daño a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestros pensamientos, no lo hace. Porque las personas criticaban a sus apóstoles porque comían pan con las manos sucias, comían algo sucio. Eso no puede envenenar nuestra alma. Si te comes algo sucio, a lo mejor te puede dar un poquito de digestión y eso después lo expulsas por el baño. Pero no toca nuestra alma. Él está hablando del alma. Nuestra alma no puede ser corrompida por alguna cosa que nosotros comamos o ingerimos. Lo que envenena al alma es el rencor, es la ira, la contienda. Darle fuerza y cavidad en tu mente a los malos pensamientos y hablarlos con tu boca. Los malos pensamientos siempre van a venir a nuestra vida, pero darle fuerza a nuestra mente y hablarlo con nuestra boca, esto envenena nuestro cuerpo. Porque no quiero caer en esto de hablar positivo, hablar negativo. No quiero caer en esto. Pero si tú sí tienes que hablar de las maravillas de Dios que tiene en tu vida y para la vida de otras personas. Así esta persona te trate mal o tengas una situación mal o compleja. Siempre habla de las cosas buenas que ha hecho Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque somos expertos para olvidarlo. Como por ejemplo, la palabra de maldición son palabras que envenenan tu vida. Las palabras de maldición hacen daño. Cuando tú tienes enemistad con una persona y esta persona, tú sabes que esta persona habla mal de ti a tus espaldas, te lo han dicho, por ejemplo. ¿Tu reacción cuál es? Orar por esas personas. Porque si caes en ese mismo loop, si comienzas a pronunciar con tu boca palabras de maldad, esto va a envenenar tu vida. Esto te pongo un ejemplo solamente por una persona que hable mal, o por una enfermedad, o por una situación. Claro, tampoco podemos despejar la realidad, pero nosotros tenemos poder en nuestra lengua. Nosotros podemos declarar sanidad, rogarle a Dios por sanidad, o por que nos defienda en los malos momentos, en los momentos de ira, de contienda. Fíjense, los quiero llevar a esta palabra que es muy poderosa. Esto está en Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Dice, fíjense lo que dice aquí. Mejor el que tarda en airarse que el fuerte. Repito, Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¡Wow!
Él dice que mejor es el que controla esa ira, el que no se pone bravo ni agarra rabia fácilmente que aquel persona musculoso o muy fuerte, dice. Y continúa diciendo, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Estas palabras son sumamente poderosas. Dice, tardar en airarse es mejor que la fortaleza física, hablando de fortaleza física. Es más fuerte aquel que tarda en agarrar ira, porque la ira del ser humano es pecadora, ¿no? Es contrario a la ira de Dios. La ira de Dios es santa, pero la ira de nosotros es pecadora. Y entonces la palabra dice que es más fuerte aquel que tarda en airarse. Es más fuerte que aquel que tiene muchos músculos o que puede levantar unas pesas muy pesadas, muy fuertes, ¿no? Y continúa diciendo, el que se enseñorea de su espíritu. Dominar tu espíritu es mejor que conquistar cosas. Dice, fíjate lo que dice. El que se enseñorea de su espíritu es más fuerte que el que toma una ciudad. Yendo a la antigüedad, quiere decir que es más fuerte aquel que se domina a sí mismo que aquel que conquista por guerra a ciudades o imperios enteros. Y fíjate lo que dice, es más fuerte aquel que puede dominar su espíritu, aquel que puede dominar sus pensamientos. Es muchísimo más fuerte que aquel que puede dominar ciudades enteras con ejército. ¡Wow! Si evitamos envenenar nuestro cuerpo y hablando cosas malas, si nosotros podemos evitar envenenar nuestro cuerpo hablando cosas malas, pecaminosas, ¿cuánto más podemos nutrir nuestro cuerpo hablando cosas que son buenas para nuestra vida? Las cosas positivas de nuestra vida. O por ejemplo, declarar cuando en la mañana cuando abres los ojos, declaras y dices, hoy será un día de victoria, hoy será un hermoso día en el nombre de Jesucristo. Porque Jesucristo está en mí, porque Jesucristo me ha liberado y hoy ha hecho un día hermoso para mí. Si tu pensamiento es así constantemente, van a pasar cosas negativas alrededor de ti, pero no te van a envenenar. Van a venir pensamientos negativos en tu vida, pero van a ser removidos porque has nutrido tu mente con la palabra de Dios y has declarado cosas hermosas para ti y tu entorno. Fíjate lo que dice nuestra palabra, que es más fuerte aquel que puede dominar este tipo de cosas que aquel que conquista una ciudad. Es más fuerte aquel que puede dominar en un momento de rabia, en un momento de contienda. Es más fuerte aquel que puede dominar su lengua que aquel que gana la contienda. Estas son palabras hermosas. Entonces, hoy te vengo a decir de que de esto se basa en la madurez espiritual, la madurez del ser humano, el poder dominar nuestra vida, nuestro espíritu, poder enseñorearnos en nuestra vida, poder callar esos pensamientos de amargura, de ira, de contienda, irlos eliminando en nuestras vidas y poder declarar las cosas hermosas. Y esto solamente es posible con el Espíritu de Dios en nosotros. Porque el Espíritu de Dios, dice la palabra, que es aquel que nos redarguye o nos corrige, nos convence de pecado, nos convence de las cosas malas que no podemos hablar o no podemos replicar. Es aquel que nos convence en los momentos de ira, en los momentos de rabia, a no hablar cosas que no son. En los momentos de tristeza, a no dar un consejo malo. Incluso en los momentos de mucha felicidad, a no cegarnos por ese momento de felicidad y desenfocarnos en las cosas que son importantes. Entonces, vuelvo nuevamente, no es lo que entra por nuestra boca lo que envenena nuestro cuerpo, es lo que sale de ella. Así que te invito a edificar tu vida, a que edifiquemos nuestra vida con cosas que son buenas, agradables y perfectas. Esto es la palabra de Dios. Esto es conocer más a Cristo. Acompáñame en una oración. Padre eterno, Dios poderoso, a ti doy gracias, Señor, por estos pocos minutos que nos has dado para entender un poco más de ti. Ayúdanos, Señor Dios poderoso, a hablar cosas hermosas de las cuales tú tienes preparadas por nosotros. Ayúdanos, Señor, a apartar de nosotros la ira y la contienda. Ayúdanos a bendecir a aquellas personas que nos maldicen. Ayúdanos a orar por aquellas personas que nos han tratado mal. Ayúdanos, Señor Dios poderoso, a liberarnos de ese hombre o de esa mujer
que no te agradan y a convertirnos cada día más como hijos tuyos en Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te oramos. Amén. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.